Sí. Una persona que ayuda. Sí, varón. Ahí nos quedamos. Tratamos sobre. Nosotros tratamos sobre. Aleluya. Amén. Sí. Sobre las cualidades personales del Espíritu Santo. Sí. Tratamos eso en la unidad 1. Aleluya. Hablamos que el Espíritu Santo tiene la capacidad de conocer, lo conoce todo, de sentir, capacidad de sentir, capacidad de decidir. Aleluya. Y hablamos sobre sus oficios personales, oficio de maestro, administrador y consolador. Y sus asignaciones personales. Sus designaciones personales, reveladas por Jesús, reveladas por Pablo, reveladas por el mismo Espíritu Santo. Y hablamos sobre la relación personal, nuestra relación personal con Él. Una relación correcta, lo tratamos. Una relación significativa, tratamos ese punto. Esa fue la primera lección de la unidad 1. La segunda tratamos sobre una persona divina. Allí hablamos sobre la asociación divina que tiene el Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo. Sí. Hablamos sobre la bendición apostólica, hablamos primero sobre la fórmula bautismal primero, después hablamos sobre la bendición apostólica, otros pasajes tratamos sobre eso, los atributos divinos, algo muy importante. Primero tratamos sobre los atributos del Padre, Dios Padre, y después vimos que el Espíritu Santo posee los mismos atributos. Es santo, es eterno, es soberano, es omnipresente, es omnisciente, aleluya, y omnipotente. Aclamación divina. Primero, declaración de Simeón. Segundo, declaración de Pedro. Y tercero, por Pablo. Después tratamos sobre su suficiencia divina. Imparte vida espiritual. Eso lo tratamos. Impulsa la santidad también. Da poder. Eso hablamos de eso. Provee compañía. Tratamos eso. Hicimos el autoexamen. Y ahora vamos a tratar la lección 3. Una persona que ayuda. Sí, lección 3 de la unidad 1. Sí, una persona de ayuda. Ahí lo tenemos. Una persona que ayuda. Aleluya. Gloria a su santo nombre por siempre. Hermanos, yo quiero que usted vaya conmigo y mantenga eso hecho en capítulo 2 y lo mantenga ahí abierto porque vamos a leer mucho hoy, tranquilamente. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El retiro, ¿dónde es, verdad? Ya. ¿Dónde más? Ya ve. ¿Dónde vas a retiro entonces? Tenemos. Ok, vamos al capítulo 2 de Hechos. Antes de entrar en la lectura del libro, junto con la Biblia, lógico. El libro de los Hechos, capítulo 2. En la Biblia. La hermana Lilia me va a leer el capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. No trajo Biblia. Entonces nuestro hermano Alberto lo va a hacer, ¿sí? Usted tiene un... No tiene un ahí en su... ¿El teléfono tiene Biblia? No tiene Biblia en su teléfono, ¿sí? Bien, eso estoy buscando, espérame. Yo tengo 5 Biblias en el teléfono. 5 yo tengo en 5 Biblias. Yo tengo una cuanta Biblia. A mí se me hace más fácil en mi Biblia. No, yo entiendo, ya está acostumbrado. Bueno, Ya. ¿la tiene? ¿Encontró una Biblia? Hechos. Capítulo 2, Yo la tengo instalada aquí, pero... capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, ¿verdad? No, hasta el 13. El hermano va a leer del versículo 14 hasta... Hechos 2. Sí, Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 13. Ok. El hermano Alberto va a leer del versículo 14 hasta el 30. Ajá. El hermano Valente va a leer del versículo 31 hasta 35. Amén. Y, 35. y la hermana Ludil va a leer desde el 36 hasta el 42, ¿sí? Amén. Ok.
Yo quiero que comencemos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la Biblia. Dame entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos allá. Amén. Comienza. Sí. El 1 dice así: leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están ebrios. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer: ¿qué vemos aquí en estos versículos? ¿Qué vemos? Antes de entrar de lleno, quiero que usted tenga bien plasmado el panorama de este capítulo. ¿Qué vemos aquí? Vemos la venida del Espíritu Santo. Ok, la venida del Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Algunos Y el día dicen de que Pentecostés. eso lo estudiamos en la iglesia, el ministerio de la iglesia. Algunos dicen que la iglesia comenzó allí. Yo digo que no, que la iglesia comenzó cuando Cristo muere y resucita. Amén. Y simplemente que aquí viene la investidura de poder y la guianza del Espíritu Santo para la iglesia, la guianza, la administración y la enseñanza y la investidura de poder. Ahora, vemos aquí que el Espíritu Santo comienza a través de los discípulos, 120, a hablar en las lenguas de aquellos que venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. Porque era una fiesta y todos estaban reuniendo. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Espíritu Santo, al llegar, comienza a través de ellos a revelar las maravillas de Dios, de lo que se había profetizado allá atrás en Joel. Pero ahora sigamos más adelante para que aclaremos más el asunto, para que usted tenga esto más claro, ¿sí? Amén. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. oye, eso quiere decir que no era la hora de tomar. Exactamente. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oiga, más esto es lo dicho por el profeta ¿qué? O sea, Joel. ya eso se había profetizado antes. Exactamente. Entonces yo quiero que usted vaya a Joel para aclarar esto, porque yo quiero que esto le quede muy claro a usted, porque de ahí vamos a sacar muchas cosas necesarias para entender lo que vamos a estudiar hoy. En Joel, aleluya. Santo Dios. Aquí estamos
Joel capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. ¿Qué dice? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo. Bueno, después entonces viene lo del juicio. Sí. Entonces, pero el punto está es que en el Joel 28, capítulo 2, versículo 28 y 29, lo dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego ahí fue cuando se manifestó. Yo no sé, Increíble. lo que yo no entiendo es cómo los judíos no leyeron eso bien, entonces. Porque ellos se sorprendieron de que el Espíritu Santo vino también sobre la familia de Cornelio, sobre los gentiles. Sí. Pero aquí dice sobre toda carne. Pero no sabían interpretar las palabras. Porque ellos tenían un concepto dogma. equivocado, un dogma. Fuerte eso. Sí. Entonces sigamos aquí en Hechos para seguir aclarando las cosas, por favor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Páreme ahí. Oiga esto. Varón israelita, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por quién. Por Por Dios. Dios. Subraye eso. Varón aprobado por quién. Por Dios. Subraye eso. Siga leyendo el 24, ¿verdad? 23. Ah, 23, siga. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Páreme ahí. ¿Qué está diciendo él? Que el Pablo está Señor- bajo la dirección del Espíritu Santo, Sí, ¿eh? y está hablando de lo que le aconteció a Jesucristo. Sí, pero, oiga bien, aprobado por Dios, y el 23 dice algo entregado por él. muy importante para entender eso de la crucifixión, porque muchos dicen, no porque los judíos mataron a Jesús, no porque los romanos mataron a Jesús. Ya Señores, eso estaba planeado. oiga, Anticipado lea el con 23 otra vez para que usted vea, lea el 23 para que usted vea. Anticipado A conocimiento este de entregaste Dios. por el determinado consejo. Determinado, algo determinado que es, algo que ya se ha tomado antes. Ya está decidido desde Sí. antes. Exactamente, determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Como él es soberano. Entonces, Dios es el que quiso que sucediera de esa manera. Sí. Todo eso de la cruz y todo fue planificado por el mismo Dios. Que se entienda. Amén. Porque cuando Pilato le dice, tú no ves que yo tengo autoridad sobre ti, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó Jesús? Que eso puso a temblar Pilato. ¿Qué le contestó? Yo de arriba dado el poder en los- Le dijo, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que se te haya delegado o dado desde arriba. Sí, sí. Eso puso a Pilato a temblar. A la mujer. No, la mujer estaba, Dios estaba tratando con la mujer Sabía. y a través de la mujer trataba con Pilato al mismo tiempo. Sabía. Entonces, todo esto encaja en el plan de redención que Dios planificó antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo.
Dios ya había planificado la muerte de su hijo en una cruz para salvarnos a nosotros. Sí. Pilato pensó que si él no juzgaba a Cristo, él sí iba a salir de ese... si No, iba lo que a pasa lavar es, las manos. lo que pasa es que si nosotros, mira, si nosotros vemos a simple vista el contexto, vamos a tener serios problemas si no vamos al contexto histórico. Porque tenemos que entender que Tiberio era el emperador de Roma. Y Tiberio simplemente por placer tiraba gente de un precipicio. Así de sádico era el tipo. Entonces Tiberio lo menos que quería escuchar era una revolución allá en Judea. Y lo que quería tener paz en Judea. Y Judea, o allá sí, Jerusalén, Judea. Ese lugar era un lugar muy dado a la revuelta, al levantamiento. Porque los judíos estaban bajo el yugo de Roma y buscaban la manera de ser libres. Entonces ellos creían que el Mesías iba a venir y lo iba a libertar por causa de la espada. Pero ahora lo que hay que entender es que Pilato estaba en esa encrucijada también. Porque lo menos que quería escuchar Tiberio era que había una revuelta. Porque eso le podía costar caro a Pilato. ¿Me entiendes? Ahora hay otra cosa. Juzgar a una persona y mandarlo a crucificar inocentemente, a ti te costaba la muerte. A ti te aplicaban la pena de muerte directamente. Si la persona era inocente. Si la persona era inocente. Por eso fue que Pilato cogió y se lavó la mano. Amén. Hay que entender el contexto y la cultura para saber lo que estaba pasando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos que todo esto lo está hablando el Espíritu Santo a través de Pedro. Sí. Para entender que todo tenía que acontecer. Y ahora estamos viendo aquí la venida del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Sigamos. Amén. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está citando un salmo de David, ¿eh? Sí. David ya, el Espíritu Santo a través de David había profetizado eso ya. Sí, también. Aquí lo que se está cumpliendo es lo que ya allá atrás en el Antiguo Testamento se había profetizado. Sí. ¿Se recuerda del tipo y el antitipo? Sí. Ya. Bueno, algo semejante. Sigamos. Sí, ahora. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que son juramentos, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, está hablando acerca de la obra de el Espíritu. Porque ¿a quién vino a glorificar el Espíritu Santo? A Jesús. Entonces, fíjate que está haciendo centro en la obra de la crucifixión de Cristo. Pero es la llegada del Espíritu Santo. Sí. ¿Me entiendes? Es la llegada del Espíritu Santo en la manifestación de poder, de guianza, para enseñar, guiar y administrar los asuntos de la iglesia. Y de una vez el Espíritu Santo está haciendo alusión acerca de lo que el Padre determinó para el Hijo y lo que el Hijo hizo para que nosotros hoy en día recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Pero ahora viene el punto, que esto es muy importante. Recuerden que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Incluyendo que ahí estaba toda la raza humana. Todo el que cree en Cristo. El que recibe a Cristo como Señor y Salvador será salvo y recibirá el Espíritu Santo. Sigamos. Ahora, una pregunta, me toca a mí ahora. Dos preguntas. Sí. En el Antiguo Testamento, las personas que profetizaban era a través del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Lógico. O sea, David y toda esa gente. Lógico, porque de otra manera no. Exactamente. Entonces,
en cierto entonces el Espíritu Santo venía a ellos o no estaba en la tierra. No, Venía venía a ellos en Sí. determinado momento, Y luego- llevaba a cabo la función, pero no sí. permanecía porque, Eso es lo que porque quería saber. todavía Cristo no había muerto. Exactamente. Entonces, otra pregunta, que es la que ya pasó aquí, donde el 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas. Ahí está y hablando de gran luna en tribulación. sangre. Ok. Claro. Entonces, antes que venga el día del Señor, o sea, está hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento. No, eso ya está, El día del sí, Señor. sí, hablando de la segunda venida, Ok, claro. ya, ya. Porque el arrebatamiento puede suceder ahora mismo. Exactamente. ¿Entiendes? Sí. Nosotros no esperamos segunda venida, nosotros esperamos el arrebatamiento y en su segunda venida venimos con él. Por eso es que hay que estudiar bien las 10 vírgenes, Amén. porque las 10 vírgenes alude a Israel Amén, y eso sí. se va a cumplir en el futuro. Sí. Es que hay personas ahora mismo, en este mismo instante, que están tratando sí. de decir que Cristo está a la puerta. Pero aquí, ¿tú sabes por qué? Porque el eclipse que hubo y todos estos terremotos y todo esto. Esto es el principio de dolores. Ese principio de Sí, dolor. ellos no están. Mateo 24, allí lo podemos entender claramente. Lo que estamos viviendo ahora es el principio de dolores. Exactamente, exactamente. Vamos a decir, eso, óigame, lo que estamos viendo ahora es el principio de dolores. Sí. De que terremotos, tsunamis, hambre, Señales en el peste, cielo. señales en el cielo. Entonces, esto que estamos viendo en estos días Ahora. son principios de dolores. Sí. Ahora, Mateo también alude a la gran tribulación. Sí. Porque el mensaje está entretejido ahí. Pero el punto es que la dirección es la segunda venida. Y le está hablando al pueblo de Israel. El trasfondo y el contexto es directamente el pueblo de Israel, no para la iglesia. Exactamente. Por eso las 10 vírgenes también hay que entenderla en ese contexto de Israel. Porque si no, la gente piensa, no, que este se va, este no sirve el Espíritu Santo. No, ahí están muy equivocados en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que entender claramente que la segunda venida, cuando Cristo viene, nosotros, la iglesia, viene con Él. Amén. A establecer el reino milenial de 1000 años. En Armagedón el Señor derrota al anticristo, el falso profeta, lo agarra, el Señor lo derrota y son lanzados vivos al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Sí. El anticristo, el falso profeta, todo el ejército del anticristo destruido, Satanás en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, 2, 3 y 4, es atado en el abismo por 1000 años. Entonces Cristo se siente en Jerusalén y comienza a hacer, a efectuarse o llevarse a cabo el juicio de las naciones. Sí. Pero eso es en la segunda venida. Ok, perfecto. Entonces, significa que nosotros que tenemos un conocimiento más avanzado que los que están allí, que no saben nada de lo que está aconteciendo, porque nosotros a través de lo que estamos leyendo nos podemos dar cuenta que todo lo que está aconteciendo ahora mismo es un preaviso, una sesión, ¿no? Claro. Amén. No, porque es que el Señor está dando a entender a través de esto que Él está a la puerta. Amén. Ahora, a la iglesia le está diciendo, Prepárense. tienen que estar listos ya. Amén. Eso es lo que quería. Porque cuando tú lees en Pedro, te da claro, en el capítulo 3, primero o segundo de Pedro, para más seguridad, yo pienso que es primera de Pedro, para más seguridad, dame controlar. Capítulo 3, en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, allí habla bien claro, para que nosotros tenemos que vivir una manera santa y pura e irreprensible. ¿Me entiendes? Por lo cual, oh amado, versículo 14, el capítulo 3, segunda de Pedro. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible. Amén. Entonces, este es el punto. El punto para nosotros, todo esto que estamos viendo es para que nosotros nos sepamos manejar mejor en la obediencia en la palabra de Dios. Ese es el punto. Ahora, nosotros sabemos que nosotros no estamos esperando segunda venida, porque en la segunda venida venimos con Él. Amén. Exacto. Amén. Nosotros estamos en el borde de ser arrebatado. Entonces, vamos a seguir leyendo porque el tiempo se nos va rápido. Ya voy, varón. Versículo 31, ¿verdad? Amén, sí, hasta el 39. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veáis y oís. Porque David no subió a los cielos,
Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por destrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, ¿Toda qué? toda la casa de Israel, Ok. que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Sí. Oiga eso, ¿vale? Ajá. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí. Amén. 40-42. Le toca otro. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 por personas. Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, fíjese que aquí viene el Espíritu Santo a través de Pedro, profetiza y le habla acerca de la profecía de lo que profetizó Joel. Lo que profetizó él mismo a través de Joel, debo decir mejor. Ahora viene el punto de que ellos creían que los discípulos estaban borrachos, estaban ebrios. Entonces, el Espíritu Santo usa a los apóstoles, a los discípulos, hablando en las lenguas de todo lo que estaban reunidos en ese día de Pentecostés, celebrando esa fiesta. Viene algo muy importante y es lo siguiente. Es que el Espíritu Santo le está testificando a ellos acerca de Jesucristo. Y lo termina convenciéndolo. ¿Y qué hacen ellos? Se arrepienten. Pero también le habló del juicio que venidero. Fíjate que le habló de la misericordia, de la muerte y resurrección de Cristo, que eso es misericordia. Pero también le habló del juicio. ¿Qué le dice? Esta generación en el 40, léalo para que usted vea. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa Ese sed salvo es un imperativo, es una orden. De esta perversa generación, ¿por qué? Porque sobre esta generación vendrá un juicio. Ahora vemos claramente que el Espíritu Santo usa a la persona a los creyentes para llevar a cabo el mensaje, redarguir al inconverso, pero con amor y misericordia también le explica de que viene un juicio sobre los malvados y serán castigados. Lo pone claro. Claro, cosa que hoy en día no se dice. No, solamente se habla de que Dios te va a bendecir, que la prosperidad, que Dios te va a dar los millones, que Dios quiere que tú seas rico, que la pobreza es una maldición. Pero eso es un plan del engaño del diablo, varón. Oiga bien, Del enemigo. yo entiendo perfectamente de que Dios te bendice. Yo entiendo perfectamente de que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso lo dice la Biblia. Dios cuida de nosotros, hablando de la providencia y el cuidado de Dios para su pueblo. Pero ahora viene el punto de que solo se enfocan en el Dios de amor, pero no hablan del Dios de la justicia. La Biblia dice que Dios es amor, pero fuego consumidor. Amén. Hay que hablarte de que hay misericordia en Cristo Jesús, hay perdón, hay gracia, hay amor, hay benevolencia. Dios levanta y restaura, Dios perdona, Dios ama. Pero cuando la situación se va a un extremo de que el ser humano no quiere arrepentirse, el ser humano sigue en su violencia, sigue en su maldad, sigue en su homosexualismo, en su lesbianismo, sigue en su robo, en su atraco, en su mentira, en su engaño, en su violación, muerte violenta, atraco, sicariato, todas esas cosas, y Dios trata con el hombre y no se quiere arrepentir, ¿qué le va a venir? Un juicio. Juicio. Juicio.
Mira la situación de Noé. 120 años Dios trató con esa civilización. No se arrepintieron. Bueno, ustedes vieron hoy el arcoíris. ¿Quién vio el arcoíris hoy? Yo lo vi el arcoíris. Y le dije a un holandés, ¿qué tú crees que eso significa? Yo no sé. Y eso significa que Dios nunca más destruirá la tierra con agua. Porque Él mandó un diluvio una vez y ya no lo va a hacer más. Y esa es la señal. Y esa es la señal de ese pacto. Pero ¿y por qué entonces hay ahorita que se desbordan todos esos ríos y todo eso? No, una cosa es que se devuelve, una cosa es que toda la civilización. Se No, porque inunde totalmente. imagínense usted que todo el mundo entero vuelva a ser como en el principio, que todo era agua, cubierto de agua todo. Se fue todo a pique. Entonces, Eso ya es por el ¿cómo se llama eso? arcoíris. Y bonito. No, por los cambios climáticos. Claro, no, pero también otra cosa es que esta creación está bajo maldición por el pecado. Y el pecado ha descompuesto, más por causa del pecado del hombre, Dios maldijo la tierra. Recordemos eso en Génesis 3:15. Génesis 3 en adelante. Perdón, Génesis 3 en adelante. Sí, Génesis 3:1 en adelante, allá hasta el 16, 18, si no me equivoco. Allí habla claramente de que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. En Génesis 3:15 ahí Dios da la promesa, eso está claro. Pero tenemos que entender claramente de que Dios es amor, es misericordia, es piedad, es perdón. Pero David dice que es fuego consumidor. Recordemos una cosa, Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre va allí, a ese lugar, por causa de su pecado, porque no se quiere arrepentir. Por eso Dios mostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo, dejándose crucificar en una cruz por nuestros pecados, para que hoy en día todo el que cree en Cristo sea salvo. Amén. Entonces, hoy en día se han ido solamente a un extremo. Dios es amor, Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer millonario, que tú tengas salud, y es verdad, eso es bíblico, pero se van a los extremos. Sí, nada más Es verdad, Dios te bendice, Dios te prospera. Es verdad, Dios quiere que tú tengas salud, pero hay momentos donde la persona muere de una enfermedad. Y entonces se van a un extremo, no traen un balance doctrinal de que Dios te bendice, sí, pero también Dios maldice. Primero busca el reino de Dios. ¿Aló? Dios bendice y Dios maldice. ¿Qué le puso Dios a Israel? He aquí, Deuteronomio 28. He aquí, pongo la bendición, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y él mismo le aconsejó, escoge la vida, escoge la bendición para que viva. Oye. Wow, es maravilloso. Entonces, está claro de que el Espíritu Santo vemos aquí claramente que usó al creyente en ese momento para entender acerca de la profecía que se cumple aquí y testificarle a los inconversos acerca de Cristo, de la muerte y resurrección, de que Cristo es el Señor y el Cristo para toda la casa de Israel, para todo el mundo que cree en Él, recibe la promesa del Espíritu Santo, y también de que todo aquel que no se arrepiente, lamentablemente, para esa persona le vendrá juicio. Amén. Y eso vamos a tratar, que el pecado de la incredulidad, Dios lo castiga con la pena máxima. Oiga, esto es fuerte. Sí, bueno, no hay fe. ¿Me doy a entender? ¿Y sabe cuál es la pena capital? El infierno, ¿eh? Sí, de hecho. Bueno, ahora vamos al libro, ya que tenemos Amén. un bonito panorama. Sí. Yo quiero que nuestra hermana Ludis lea la introducción, por favor. Vamos a leer lección 3. Una persona que ayuda. Lección 3. En la página... Ya. La introducción. Sí. Mi ciudad natal es un centro de fabricación de automóviles. De ahí que al graduarme de la escuela secundaria o de la preparatoria, trabajé en una fábrica de automóviles. Me dieron el trabajo de empujar la carrocería de los autos de una línea de ensamblaje a la otra. Si necesitaban dos personas, se necesitaban 2 personas para ese trabajo. Pero el encargado de esa sección estaba tratando de economizar, por lo que me pusieron a trabajar solo.
Algunos automóviles grandes eran muy pesados y casi ni los podía empujar yo solo. Al final del día estaba listo para renunciar. Decidí que renunciaría al día siguiente, pero a la mañana siguiente el encargado me recibió con una amplia sonrisa y acompañado de un hombre muy fuerte, anunció: le presento a su nuevo ayudante. Así terminaron todos mis problemas. Oye, es un ayudante. Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, sus pocos y titubeantes discípulos se enfrentaron a la imposible tarea de continuar sin su ayuda. Todas sus esperanzas parecieron perecer junto con el Señor en la cruz. Se desenlazaron, Desalentaron. se desalentaron y regresaron a su antiguo oficio de pescadores. Páreme ahí. Usted ve, Wow. no tenían el espíritu, ¿eh? Ay, no, todavía no. Viviendo en ellos. Sí. Ellos siguieron, bueno, ya murió el Señor, Voy a pecar otra vez. se acabó. Nunca pensaron en seguir predicando la palabra. Porque miren, Se hermano, olvidaron de todo. porque miren, hermano, miren la maravilla de Dios. Observe entienda la maravilla de Dios. Ya eso hace aproximadamente 2017 años. ¿Y usted somos cristianos? ¿Quién nos convenció a nosotros El Espíritu de que Santo. Cristo, Murió de por que nosotros. Jesucristo murió y resucitó y que está vivo y que es real? El Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo? Y los millones de cristianos que hay. La iglesia también es un testimonio de que Cristo existe. Ya, profundo. A mí me encanta una canción que escuché el día pasado que dice que la iglesia es un taller del Señor para restaurar las almas. No, pero yo lo que quiero decir es que nosotros no estuvimos ahí. No. Ya Pero hoy en día a nivel mundial hay miles de creyentes. Sí. Y usted puede entender quién convenció a esa persona. El Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo? Sí. Que es una obra sobrenatural. Y la existencia de la iglesia habla de la obra del Espíritu Santo y habla de la obra de Cristo. Entonces la iglesia es testimonio de esa obra Amén. porque testifica acerca de esa obra y es basada y formada y establecida bajo la muerte, por la muerte y resurrección de Cristo y guiada por el poder por el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia es un testimonio de esa obra y del trabajo del Espíritu Santo en este mundo. Sigamos. Sí. Pero después de resucitar Jesús, se les apareció de nuevo a sus discípulos y les repitió su promesa de enviarles otro ayudador. Necesitamos al ayudador. ¿Quién es? El Paracleto. ¿Quién es? El Consolador. ¿Quién es? Espíritu Santo. Hermano, mire, usted ve, usted puede estar cansado como sin fuerza y cuando usted comienza a orar, la atmósfera cambia. Amén. Usted tiene fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Gloria a Santo Dios. lo lleva, le da energía, le da fuerza, le da aliento. A mí me pasó lo mismo hace 2 semanas. Yo hago ayuno de 3 días corridos. Corrido de 36 horas sin comer ni beber. Y ya cuando estaba llegando a las 12 del domingo, que era el tercer día, sentí como deseo de vomitar. Digo, no, espérate. Y fui, me arrodillé en la cama. Y oré ahí tan fuerte. Y te cogí una fuerza. Y terminé a las 7 comiendo aquí. O sea que me ayudó el Espíritu Santo a terminar mi Sí, se le... wow, varón. Tremendo. Entró el Espíritu de una vez. Es así, sigamos. Desapareció el desaliento cuando por fin llegó el día en que descendió el Espíritu Santo como su ayudador. Él era todo lo que necesitaban para ayudarles a cumplir la comisión de Cristo. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es una persona completa y divina, y en esta lección estudiaremos las formas en que nos ayuda a través de su obra de convencimiento, regeneración, enseñanza y consejo. Oye, eso, ¿cómo fue? Déjalo de nuevo eso. A través de A su obra, través ¿qué? de su obra de convencimiento, Convencimiento, regeneración, regeneración, una cosa que estudiamos en la salvación, Amén. Sí, enseñanza enseñanza. y consejo. Oiga, eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. A veces la gente se equivoca, oiga bien. Y esto es triste porque la gente religiosa
los cristianos religiosos quieren convertir a la gente a la fuerza. Ay. Ya, cambiar a la fuerza. Esa obra no es de usted ni mía. Amén. Nosotros oramos y le predicamos a la gente. Nuestra responsabilidad es predicarle a las personas, enseñar el mensaje y a través de esa palabra el Espíritu Santo lo convence. Si yo la acepto, si yo ¿Me entiendes? Pero nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu. Hermano, esa obra es desde adentro. Eterno. ¿Me entiendes? Porque es un cambio de mentalidad, una transformación total. Entonces, hay gente que quiere cambiar a otro a la fuerza. Pues que primero cambien ellos. No, pero hay gente que quiere cambiar a la gente a la fuerza. Que tú tienes que vivir bajo estos reglamentos, que así, hermano, óigame, si usted no ha cambiado, no va a haber ningún efecto. Porque el único que cambia es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te ha transformado por dentro, tú no has nacido de nuevo, tú no te has repetido tus pecados genuinamente, verdaderamente, como debe ser, tú sigues lo mismo. Amén. Sí, varón. Sigamos. ¿Necesitas más de su ayuda en estas áreas? Espere. Yo quiero, antes de seguir, que leamos capítulo 16, versículo 7 hasta el 11. ¿16 de qué? San Juan. San Juan 16. ¿San Juan qué? 16, 7 al 11. Por favor. Léalo, hermano. Yo no tengo. Ah, ¿Quién lo tiene? ¿Quién? Vamos a... 16, 7 al 11. Sí, 16, capítulo 16, versículo 7 hasta el 11 de San Juan. ¿Quién lo tiene? Amén. Vamos, hermano. Amén. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Grábese eso muy bien. Primero de pecado, segundo de justicia y de juicio. Estas tres frases, detrás de estas tres frases, hay una verdad que tenemos que entender. Observe, siga leyendo, el texto lo ¿Nos aclara. ayudará? De pecado por cuanto no creen en mí. Primero, por causa de la incredulidad. Ya. Hermano, vuelvo y repito, el pecado de la incredulidad y el pecado de la indiferencia son pecados grandes ante Dios. Toda clase de pecado es pecado. Pero el pecado de la incredulidad y indiferencia, ese pecado de la incredulidad en el Antiguo Testamento, en Génesis 6, también fue acompañado por la indiferencia. Y vino el diluvio. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. No les importaba. Sigamos para que usted vea. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Punto. Entonces, ahora yo quiero que entremos y lleguemos a la palabra clave. Alumbrar. No sé, iluminar, aclarar. Alumbrar, instruir, iluminar, proveer, conocimiento, aclarar. Ok. Arrepentimiento. Bueno, un cambio de mentalidad interno que se manifiesta hacia afuera, basado en la fe del Señor, ¿verdad? Amén. Canon. Los libros que han Lista sido... autorizada de libros aceptados como santas escrituras. Ok. Convencido. Ser persuadido de error, fuerte creencia. Oiga bien. Pero ahora el diablo también te persuade a creer en el error. Herencia, algo que tú heredas, ¿verdad? Por derecho. Ajá, algo que se recibe como derecho. Ok. Inspirado, que esto es muy importante. Obra del Espíritu Santo Oiga esto. sobre el intelecto Y las emociones de la persona para manifestar la ¿qué? mente de Dios. ¿Para qué? Para expresar la mente Para de Dios. expresar qué. La mente de Dios. Grábese eso muy bien. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo inspira, influye lógico el intelecto, pero no lo manipula. Ya. Amén. Influye las emociones, pero no la distorsiona. ¿Para qué? Para manifestar ¿qué? La mente de Dios a través de su palabra. Amén. Entonces, sigo. Intercesor.
El que ora, pide o actúa en favor de otro. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por nosotros. Amén. Intérprete. Quien explica el significado de algo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Justicia. Justo, lo que está de acuerdo con lo justo y perfecto. Mediador. Correcto, perdón. Mediador. Mediador, el que media o actúa de árbitro entre dos personas para lograr un acuerdo entre ellas. ¿Quién es el mediador nuestro? Jesús. Jesucristo es nuestro mediador. Ahora oiga bien, Jesucristo es nuestro mediador. Ahora, entienda esto una cosa, entienda esto. No es María, no es Buda, no es el Papa Francisco, no es Mahoma, ninguno de esos líderes. Solo Jesús es el mediador entre Dios y toda la raza humana. Amén. Y no hay más. Por eso siempre, a mí me gusta el versículo del nombre de esta iglesia, Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Sí, él es el único. Él es Todo. absoluto y definitivo. Amén. Él es el camino absoluto y definitivo. La verdad absoluta y definitiva. Y la La vida. absoluta y definitiva. Amén. Aleluya. Entonces, Aleluya. Gracias, Señor. Paracleto, Se refiere al Espíritu Santo como consolador, portavoz, quien habla en representación de alguien más. regeneración. El proceso de llegar a renovarse o renacer. Me gusta más el de renacer, Amén. porque tú naces de nuevo. Sellados, Sellados, confirmados o asegurados. unción, Antiguo pacto, el derramamiento de aceite sobre la cabeza para designar a alguien con un propósito especial. Bueno, ahí no dice antiguo pacto ni nuevo pacto, pero yo lo puse así. Nuevo pacto, derramamiento del Espíritu Santo sobre alguien con el fin de capacitarlo para un propósito especial. Bueno, hermana, ok, pero antes también subían gente en el antiguo, tanto en el nuevo como... Por eso pero ahora- yo puse pero antiguo ahora- pacto y nuevo Sí, pacto. pero ahora viene el punto, aclaremos algo. Ungir a una persona era, Pero luego viene ungir. sí, ungir a una persona era con el propósito de llevar a cabo una función. Ya. Ahora, se tomaba aceite, porque el aceite era símbolo de fuerza, capacitación, y en este caso habla de la fuerza y la capacitación de Dios por medio del Espíritu Santo sobre la persona, ¿verdad? Ahora, Cristo fue ungido para llevar a cabo la muerte y resurrección para salvarnos a nosotros. ¿Está claro eso? Sigamos. Ungir. Capacitar, dar poder para un propósito específico. ¿Te ves? Entonces, vamos ahora a entrar al libro, ya que tenemos un buen panorama. Ya tenemos un panorama, ¿verdad? Tenemos un panorama ya acerca de todo lo que vamos a estudiar ahora por medio de un panorama bíblico. Está claro. Ahora yo quiero que nuestro hermano Valente lea. Vamos al desarrollo de la lección. Convence. Ok, convence. Ese es lo primero. Pero mantenga San Juan 16, 7 hasta el 11. Manténgalo ahí. Convence. Sigamos. Objetivo 1. Reconocer declaraciones veraces relacionadas con el ministerio del Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Ponga atención, porque aquí aclaramos bien esto. Leer esto. Sí, lea, Jesús explicó ahí. Sí. Jesús explicó la primera obra del Espíritu Santo en la vida de una persona cuando le dijo a los discípulos que le enviaría un ayudador. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí,
de justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya lo leímos, Juan 16, 7, 11. Ok, siga. El mundo ha fijado sus propias normas de pecado y justicia, y ciertamente desearía ignorar las obediencias divinas, la advertencia divina de juicio. Debido al gran amor de Dios por la humanidad, es que ha enviado al Espíritu Santo a convencer a los pecadores de que están equivocados. El Espíritu Santo obra en el corazón del incrédulo para hacerlo volver al Señor, y también a través de los creyentes por medio de su testimonio y su vida de ejemplo. Bien podemos decir que por medio del creyente le probará al mundo que está en error respecto al pecado, la justicia y el juicio. Él nos ayuda para llevar al mundo a Cristo. Pecado. Ok, entonces, el Espíritu Santo ha sido enviado primero para convencer por cuanto no creen en Cristo. Hermanos, nadie puede convencer a una persona de su condición ante Dios, sino solo el Espíritu Santo. Por eso vuelvo y repito, hay gente que quieren cambiar a la persona a la fuerza. Quítate, ponte, eso no cambia a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo, transformar a la persona. ¿Me dio a entender? Pero la persona tiene que quererlo también. Sí, Amén. sí. Amén. Sí, ¿Me entiendes? ese espíritu quiere tratar con la gente, pero la gente... Exactamente, tiene que quererlo. Entonces, aquí viene un punto muy importante, y es que la gente está en incredulidad. Hermano, ¿quién es que convence a un católico de que no debe adorar imágenes? El Espíritu Santo. ¿Quién es que convence a un musulmán de que Cristo es el Mesías, el Señor, todo poder? ¿Quién es que convence a un mormón, a un testigo, a gente que están en el budismo? Hermano, no puede, imposible. ¿Usted está entendiendo que es una obra sobrenatural? No pelean, salen peleando, salen discutiendo. ¿Tú me no entiendes? convencen nunca. ¿Usted está entendiendo? Por eso cuando una persona le testifica, a un creyente le testifica a un religioso, a veces, tú no ves que a veces no quieren escuchar. Es el espíritu que están en los religiosos, ese espíritu malvado de error, es que hace que ellos no escuchen. Pero si la persona pone sus oídos y escucha esa palabra, el Espíritu Santo coge esa palabra, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y penetra en el corazón de la persona, hermano, en su espíritu, en su alma, en su ser, y lo convence, y lo trae a Cristo, y lo saca de la incredulidad. Tremendo, Sí mismo es. tremendo. Nadie puede cambiar a otra persona, solo el Espíritu Santo. Un hombre, humano, no. El Espíritu Santo usa a los creyentes. Amén. Así es. Por eso nosotros oramos y predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Pero la palabra tiene que ser llevada por el Espíritu. Cuando en el capítulo 2, como lo leímos, que ahí Dios, el Espíritu Santo, usó a Pedro y dio ese tremendo sermón. Y mire cuánta gente se convirtieron. Sigamos. Pecado. Dice, en cierta ocasión, una hermosa niña de 8 años de edad respondió al llamamiento que hice en un culto evangélico. Se arrodilló en el altar y llorando oró: oh Dios, soy una gran pecadora. ¿Quién le dijo a esa niña de 8 años que era una pecadora? El Espíritu Santo. ¿Quién la convenció? ¿Quién le enseñó a ella que ante Dios ella estaba mal? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Claro, yo, ya. Sigamos. Dice, Dudo que hubiera cometido algún pecado que el mundo considera grande, pero el Espíritu Santo le había mostrado la belleza de Cristo y ella solo estaba expresando su necesidad de salvación. El mundo casi nunca toma en cuenta el verdadero pecado de la incredulidad y la indiferencia ante el supremo don del Hijo de Dios, aun cuando son los pecados más grandes de la humanidad. ¿Oyó eso? El es- Para ver. aun cuando- Incredulidad Sí. e indiferencia. Wow. Sí. Incredulidad e indiferencia. Sigamos. Aun cuando son los pecados más grandes de la humanidad.
el Espíritu Santo le reveló a la niña su estado pecaminoso. Solo el Espíritu Santo puede llevar a la persona a enfrentarse a su condición y su rechazo de Cristo como Salvador. Solo el Espíritu Santo puede convencer al incrédulo de su necesidad de acudir a Cristo en arrepentimiento y así encontrar el perdón de sus pecados. Con frecuencia el Espíritu Santo convence a los pecadores por la predicación ungida del Evangelio. ¿Cómo? Hechos 2, 14 al 41. Ya lo leímos. Sí. Sí. En otras ocasiones, la convicción ocurre cuando el pecador escucha el testimonio ungido del Espíritu de un creyente. Aplicación. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado al Ludir. El Espíritu, darle al incrédulo dirección en asuntos espirituales. No. B, establecer a Jesús como ejemplo de la vida que agrada a Dios, lo cual Él requiere. Crear conciencia en los pecadores de su indignidad para recibir la misericordia de Dios. La C, Puse la No, hermana, la B. El ave. La B. B. Fijar a Jesús como ejemplo de la vida que agrada a Dios, lo cual Él demanda. Amén. Amén. pero también el Espíritu Santo. No, pero nos es que, crea- es que no puede venir. Primero tiene que darte el testimonio acerca de Dios. Cristo. Y Cristo es el ejemplo establecido por el Padre. Pero el Espíritu Santo nos redarguye Sí, pero ¿con qué te reargulle? con el pecado por medio de la palabra, Sí, pero ¿acerca de quién? del pecado, No, acerca de Cristo. ¿Me entiendes? Porque claro, Él te redarguye de pecado, pero es sobre Él hablando, te pone enfrente a quien, a Cristo. A Cristo como ejemplo. ¿Me entiendes? Cristo es el ejemplo de la vida que Dios. quiere que nosotros Quiere que tengamos. nosotros- Exactamente. Por eso él mismo dijo bien claro y le he dado ejemplo para que sigan mis pisadas. Entonces de justicia, sigamos. Cristo dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia porque iba al Padre. Oiga bien, primero, por cuanto no creen en él. Porque la gente tiene el pecado de la incredulidad y la indiferencia ante Dios. Ahora viene el punto de la justicia. Porque hay gente que dice, no, yo no he hecho nada malo. No hago nada. Yo no hago nada malo, yo no... No robo, yo no mato. Y que yo no me veo un traguito. Yo ¿Tú me entiendes? Nada más. Como que nada está pasando, ¿no? Yo no he hecho nada malo, yo simplemente me doy mi traguito, tranquilo, no molesto a nadie. Todo normal. Ellos se creen que están normales. ¿Qué dice Romano? Por cuanto todos pecaron, Están No están destituidos de la destituidos de la gloria gloria de Dios. Todos. ¿está entendiendo? Amén. No está escrito. Sigamos. El retorno de Jesús al Padre era la prueba que todo lo dicho respecto a Él era verdad. Oiga bien, el retorno de Cristo al Padre, eso confirmaba que todo lo que Él decía respecto a Él era verdad. verdad. Sigamos. Si no hubiera sido justo, solo hubiera muerto por su propio pecado, no por lo nuestro. Hubiera quedado en el sepulcro y su cuerpo se hubiera desintegrado como cualquier otro ser humano pecaminoso. Pero Jesús fue justo, pagó el precio de nuestro pecado, resucitó entre los muertos y regresó al Padre. Por eso, Pedro recalcó estas verdades a sus contemporáneos el día de Pentecostés. Sí, ya Hechos lo, 2, 14, sí lo 40. hemos leído. Ajá. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:4 que Jesús declaró que No. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de Santidad da testimonio de la justicia de Cristo. Glorifica a Cristo dando a conocer las cosas de Cristo al mundo. Claro, porque Él vino a glorificar a quien, a A Jesucristo. Jesucristo. Exacto. Por eso cuando se predica el Evangelio, siempre usted tiene que entender que tiene que salir a relucir la persona de Cristo. Amén. Porque Cristo es el mediador, Cristo es el Salvador, Cristo es el ungido, el Señor, y el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo.
Porque Cristo murió y resucitó. Ahora el Espíritu Santo habla a través del creyente de la muerte y resurrección de Cristo para convencer al pecador. Y de que Cristo fue aprobado por el Padre por cuanto fue recibido en gloria allá arriba. Amén. Amén. Así mismo. Sigamos. Aplicación. De acuerdo con el relato de Hechos, ¿cuáles dos respuestas constituyen prueba de la justicia de Jesucristo? ¿Quién la hizo? Yo. Valente. Aquí dice, su resurrección de entre los muertos, eso es la C. Sí. Su retorno al Padre, Sí. es la D. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. De pecado por cuanto no creen en mí Y de juicio. y de justicia por cuanto voy al Padre. Entonces, oiga, por cuanto no creen es porque están en incredulidad e indiferencia. Por cuanto voy al Padre es porque Jesús ha sido aprobado por el Padre. Como las normas y la línea y el ejemplo de la vida que Dios Padre demanda que nosotros vivamos conforme a la obediencia de su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque eso fue lo que Cristo hizo Sí. cuando estaba en la tierra. Fue dirigido por el Espíritu Santo y cumplió la ley. En otras palabras, vivió por la palabra. Sí. Así es. Amén. Tremendo. Ahora vamos a tratar el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. De juicio. El Espíritu Santo usaría el juicio de Satanás como ejemplo para convencer a los hombres de la certeza, de la certeza del juicio. Viene juicio. No le gusta a la gente eso. A la gente no le gusta que le hablen que llegará el día donde van a tener que partir de esta tierra, morirán. Ellos piensan que la muerte es aniquilación, la muerte es separación de. Está la muerte espiritual. Toda persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente, porque la muerte es una condición de existencia como un personaje. Ahora, ¿qué pasa? Que toda persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente. Toda persona que muere, recuérdenme que está la muerte física. Cuando el cuerpo se descompone, va al polvo. Por eso Dios dijo, Polvo eres y el polvo volverás. porque del polvo ha sido tomado, ¿verdad? Al polvo volverá. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ahora viene el punto. Cuando la muerte física se efectúa, lo físico se separa de lo espiritual. Amén. Ahora, lo espiritual, por eso dice la palabra de Dios, que conforme el árbol haya caído, así será juzgado. Hermano, perdón, ¿y por qué en clase te dice que el hombre volverá al polvo y el espíritu volverá a Dios que lo dio? Si usted estudió bien el libro verde, ahí lo que está determinando es lo que Dios, el juicio. Que ahí lo que se determina es el juicio. No es que Dios se va a quedar con el espíritu, porque No, porque el espíritu es el aliento que él da de vida. Sí, pero- Eso vuelve otra vez. sí, pero el es que- alma que se condena. sí, vuelve, pero lo que está diciendo es que el espíritu recibe su aprobación de castigo De galardón. o misericordia. Porque Dios es que determina el juicio. No es que, ya murió el espíritu, el espíritu de un pecador que mató, que robó, vuelve a Dios. No puede, porque Dios no es pecado. Una pregunta, cuando una persona resucite, ¿va a resucitarse en espíritu? No. ¿Tiene que resucitar en espíritu en mi cuerpo o no? Usted ve que si cogen esas interpretaciones que dan, que no encaja, porque no estudian bien el contexto bíblico. Además, Salomón no conocía el futuro. Salomón no tenía un conocimiento claro y certero y amplio del mundo espiritual. Pero era profecía. ¿Me entiendes? Él dice, ¿quién sabe? Porque Salomón, Eclesiastés no está hablando del futuro. Salomón está hablando de la vida existente. O sea, de El esto. momento que estaban viviendo. Exactamente, de la vida existente, todo debajo del sol. Todo es vanidad. Fíjate en el contexto. Por eso es que tenemos que entender bien el contexto del libro. No es que un malvado fue, no, el espíritu vuelve a Dios, el aliento de vida.
Oiga, el aliento de vida. Entonces nadie se arrepentiría, porque ¿para qué? No vamos para allá. El alma y el espíritu hacen un cuerpo. ¿Sí? Y Entonces- además una persona pecadora no tiene el espíritu. Oiga, aquí, una persona pecadora no tiene el Espíritu Santo. Tiene que arrepentirse primero. Ahora viene el punto de que aclaramos esto. Cuando una persona muere, esa persona va a un lugar de tormento llamado el Hades, si no se arrepintió. Recordemos que el espíritu y el alma están cohesionados en un solo ser. Lo que usted dijo ahora mismo es eso, el espíritu y el alma. Entonces, no puede ser que el espíritu vuelva a Dios. Y el alma... No, allí lo que se está determinando es hacia qué lugar va esa persona. hasta que venga el juicio. Exactamente, no es que se está determinando que el espíritu se va a quedar con Dios o va a volver a Dios, no es así. Porque en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el 15, allí vimos en el versículo 12, 13 y 14, 12 y 13, vemos que los muertos resucitaron. ¿Van a resucitar sin espíritu? No tiene sentido, ¿verdad que no? Pero los muertos Sin Cristo. mueren el alma. ¿Eh? El alma es que está... Sí, pero aquí viene un punto que mucha gente no entiende, de que el espíritu y el alma están unidos y son inseparables. O sea, que un científico... Porque cuando la persona se presenta ante Dios, tiene que estar en toda su personalidad, espíritu, alma y cuerpo. Sí. Y ahí es donde él juzga. Exactamente. Al espíritu y al alma. En cuerpo, todo. La persona integral toda. Completo. No importa si fue Tiene como que si ser. se Y comió vuelve a un resucitar como tiburón persona. No. ¿Me entiendes? Porque hay que entender que todos los que murieron sin Jesús ahora mismo están en el Hades. Y cuando resuciten, tienen que resucitar en espíritu, alma y cuerpo. Ya. Varón, una pregunta tengo. El tiempo se me va y tenemos que avanzar. Sí. Cuando Jesús resucitó, fue y le predicó, ¿a quiénes fue que le predicó? Eso es lo que fue lo que confirmó la condenación de las personas. Y fue y sacó a Abraham y a los que estaban en el seno de Abraham en ese entonces. Pero Esperando la la palabra allí es como una forma de heraldo. Una persona que proclama. ¿Me entiendes? El reino. Lo que proclama la verdad. La verdad. Jesús, cuando desciende allá a los infiernos, al lugar del inframundo, Sí. allí Jesús confirma que lo que Noé habló, sí era así como Noé lo dijo. Ok. Porque allí le está confirmando lo del juicio, le está confirmando a los que vivieron en el tiempo de Noé, que lo que Noé decía era así. Lo que se fueron en el diluvio. Sí, porque si tú analizas a Pedro, habla de eso. Sí. A los espíritus encarcelados. O sea, pero no es para que se salven. No fue Estaba para... diciendo que era real lo que... Exactamente. Ya, eso No quería- fue para que se salven. Eso quería saber. ¿verdad? No fue para que se salven. Era confirmándole lo que Noé le predicó a ellos y confirmándole que ellos se condenaron ellos mismos por causa de su pecado. Ok. Y Dios como justo juez tenía que aplicarle esa sentencia. Ya. Está bien. Entonces, de juicio. Sí. Entonces nos quedamos en... El Espíritu Santo usaría el juicio de Satanás como ejemplo para convencer a los hombres de la certeza del juicio. Su derrota total a manos de Jesús y la victoria de Cristo sobre el infierno y la muerte constituirían todo lo necesario para probar que habrá un juicio final. Habrá un juicio final. Toda persona que no recibió a Cristo como Señor y Salvador va a resucitar. Será llamado, será levantado. Y tendrá que presentarse ante el juicio del gran trono blanco. La Biblia dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el 15. Allí estaremos nosotros administrando ese juicio también. Amén. Y allá están los millones y millones y millones de humanos que murieron Decapitados. sin fe, sin Dios, sin esperanza.
donde Dios lo va a tener que lanzar al lago de fuego. Millones y millones. Recuerden que los libros serán abiertos. Recordemos que de que una persona es concebida hasta el último día de vida en esta tierra, todo está bien y bien detallado. A Dios no se le escapa nada. Entonces sigamos. Si la predicación del juicio no se expone con el amor y el interés del Espíritu Santo, subrayando la victoria de Cristo, solo alejará de Dios a los hombres. Jesús lloró cuando le advirtió a Jerusalén del juicio venidero y no se mostró satisfecho al advertir que quienes le rechazaran serían castigados. Mateo 23, 37 y 38. Vaya allá, por favor. Él se acuerda, ¿no? ¿Qué dice? Mateo 23. 37 y 38, ¿qué dice? ¿30 y cuánto, verdad? 37. Aquí dice. Sí, 37 hasta 38, ¿sí? Sí, del capítulo 23 Dice. de Mateo. Sí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de la sala, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es la entrada triunfal. Sí. Bueno, la cual yo no llamo ninguna triunfal, porque todavía él no había muerto. No, exactamente. Entonces, dice bien claro, aleluya. En el libro de Hechos se encuentran muchos ejemplos de la forma en que el Espíritu Santo usó a los apóstoles para convencer a la gente de pecado, justicia y juicio. San Pedro habló en manifestación profética en el día de Pentecostés. He aquí lo ocurrido. Fueron convencidos de pecados por el efecto de la incredulidad sobre Jesucristo. Hechos 2, 22 hasta el 23. Eso lo leímos, ¿verdad? Sí. Fueron convencidos de justicia cuando reconocieron que Dios no permitió que su santo viera corrupción, sino que lo resucitó y lo llevó a su diestra. Hechos 2, 27, versículo 30, 33 y el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos. Fueron convencidos de juicio y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40, ¿ves? Que hay que hablar del amor, hay que hablar a la persona del amor, de la misericordia, de la gracia. Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, Dios sana, Dios liberta, Dios benevolente, Dios misericordioso, Dios piadoso, Dios es amoroso, Dios es consolador, etc. Pero ahora hay que decirle a la gente también que Dios castiga el pecado, que Dios no tolera el pecado, que Dios ama a la persona pero no ama su pecado, y que Dios castigará a los pecadores si no se arrepienten de sus pecados. Amén. Y que hay un infierno que está preparado para el diablo y sus ángeles, y que los seres humanos van a ese lugar por no arrepentirse. Hay que hablar de la persona que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y no es que vamos a estar aterrorizando a la gente, porque la gente, no, porque allí predican nada más del infierno, que te va a salir el fuego, que te van a quemar. No, no es así. No es que nosotros queremos, que queremos que te va a meter miedo. No, eso, no es así. Nosotros no queremos meterte miedo. Queremos aclararte las cosas. ¿Me entiendes? De que Dios es amor, sí, pero es fuego consumidor. De que Dios manda juicio, Dios da vida y quita la vida. Dios bendice y maldice. ¿Me doy a entender? Que la gente se ha equivocado, o un montón de iglesias se han equivocado en hablar a la gente del juicio de Dios sobre el pecado, por causa del pecado. Dios maldijo la tierra. ¿O no?
Jesucristo maldijo la higuera, ¿o no? Dios le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 28 la bendición y la maldición. Dijo que cogían por la... La muerte y la vida. Y le aconsejó coger la bendición para que viva. Entonces, está claro de que tenemos que exponer la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la benevolencia de Dios, que Dios se levanta, que Dios restaura. Pero también tenemos que exponer también y aclarar la justicia de Dios, que Dios castiga el pecado. Por esa causa Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener acceso a la misericordia, a la gracia y al perdón. Pero la gente no se quiere arrepentir. La gente quiere ir a las iglesias, óigame bien, sin comprometerse a vivir una vida santa. Y así hay un montón de gente y estos predicadores de la prosperidad que han engañado a la gente y están engañando a miles, le han enseñado ese evangelio sobresimplificadas. Un evangelio sin la realidad de la esencia del evangelio. Un evangelio de error y de engaño, donde nada más se predica amor, pero no se predica fuego consumidor. Hermanos, está el Hades, que es un lugar de tormento. Está el lago de fuego, que es el infierno definitivo. El infierno definitivo. El diablo, capítulo 20, el anticristo, capítulo 19, versículos 20 y 21 de Apocalipsis, será lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta. El diablo será lanzado al lago de fuego, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, donde el anticristo estará allá y el falso profeta, para ese entonces tendrá 1000 años cogiendo fuego. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. El versículo 15 del capítulo 20 de Apocalipsis dice bien claro que todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces, tenemos que aclarar esto bien. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es misericordia. Sí, Dios es benevolente. Otra cosa, Dios no tolera el pecado. La gente se equivoca con eso. De que Dios te da un tiempo para que la gente se arrepienta, para que la gente reaccione como el hijo pródigo, que volviendo en sí, se levantó, tomó una decisión y fue al de su padre y confesó su pecado y fue restaurado. Amén. Dios está esperando esa respuesta de la gente, de la humanidad. Porque viene el juicio. Tú no ves que ya no predican de la gran tribulación. Los 7 sellos. Ya muy pocos están predicando sobre eso. Las 7 trompetas. Las 7 copas. Los terremotos. Las plagas. La marca de la bestia. El infierno. El castigo eterno. Oiga, el castigo es eterno. No se predica sobre eso, ni se enseña sobre eso. Dios es amor. Dios es misericordia. Eso lo sabemos. Lo demostró allí en la cruz del Calvario. Amén. La cruz de Cristo no puede ser cruz si no hay No infierno. hay infierno. ¿Entendió? Y Cristo habló más del infierno que otra persona. Amén. Eso sí es verdad. Y es castigo eterno. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencer a la gente de sus pecados, de justicia y de juicio. Porque la condenación, Satanás está condenado ya. Cristo condenó al diablo en la cruz del Calvario. Muerte y resurrección, listo. Lo condenó a él y a todos sus ángeles. Están condenados. Entonces el Espíritu Santo va a convencer a la gente, claro, de que ya Satanás ha sido derrotado, que la gente puede recibir perdón. Pero si la gente no se arrepiente, va a caer en la misma condenación. Van para el infierno también, para el lago de fuego. Igual. Sí, es verdad. Entonces, la gente lo predica. Tú no ves que ya no se habla ni del arrebatamiento con fuerza, esa fuerza que Cristo viene a levantar su iglesia. No, al contrario, se han levantado un montón de falsa doctrina. Por ejemplo, de que esta doctrina del reino ahora, del Kingdom Now, el reino ahora, que es la iglesia que establece el reino. Oiga esto es diabólico, que es la iglesia que establece el reino. Y cuando la iglesia ya
conquistado la nación, establecido el reino, entonces viene el rey. Pero no puede haber un reino sin su rey. Claro, tiene que ir el rey delante. ¿Me doy a entender? Entonces, tú te das cuenta de que todos estos predicadores que enseñan, perdón, que enseñan esa doctrina están desviando al pueblo. Hoy en día, más que nunca, se debería predicar acerca de los tiempos finales. La escatología debería ser un tema de investigación fuerte hoy en día, con los acontecimientos que se están dando. Porque la iglesia no está esperando segunda venida, la iglesia está esperando el arrebatamiento. ¿Me entiendes? Y los predicadores y maestros y evangelistas y pastores, etcétera, tienen que estar preparando al pueblo en esto. Para que el pueblo viva en santa manera de vivir. Pero no, ahora lo que están es un saqueo que hay. Es un saqueo aterrador. Un saqueo fuerte, manipulativo, manipuladores, exaltadores. Yo lo digo así mismo bien claro y lo retengo. En la iglesia, el diablo ha colocado a su gente ahí en las iglesias. Y la Biblia lo enseña, el trigo y la cizaña están juntos. Y vienen con palabras muy persuasivas. Y muchos le siguen. Yo siempre voy a estar predicando engaño porque, predicando en contra del engaño. Voy a estar siempre predicando en contra del engaño. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la era del engaño. En la era del engaño que estamos viviendo. Siempre voy a predicar en contra de eso. Entonces, los predicadores, maestros y pastores, que en vez de preparar al pueblo en esto, lo que están es desviando al pueblo, saqueando al pueblo, manipulando al pueblo, engañando al pueblo de Dios, pero le cae una condena bien fuerte a esa gente. Y ahora viene lo más duro, y aquellas gentes que no quieren vivir por la palabra, se unen a esos predicadores. Y la Biblia dice que llegará un momento donde ya no van a querer escuchar la sana doctrina. Entonces, sigamos para que usted vea. Número 4. Como resultado inmediato, la gente se llenó de temor y desesperación. Pero luego se arrepintieron y aceptaron el mensaje de San Pedro. Como 3,000 personas fueron agregadas al número de creyentes, en ese día. Pero ¿cuál fue el mensaje? La muerte y resurrección de Cristo y el castigo. Otros ejemplos se pueden encontrar en Hechos capítulo 3, versículo 14 hasta el 21, 4, 10 hasta el 12, 10, 39 hasta el 42 y 13, 27 hasta el 41 de Hechos. Todo eso es de Hechos. Allí lo pueden encontrar los otros, porque el tiempo se nos va y quiero terminar esto. El Espíritu Santo aún sigue siendo nuestro ayudador para que llevemos el mensaje de salvación al mundo. Nos usa para convencer a los hombres de pecado, justicia y juicio. Vamos al ejercicio. ¿Quién lo hizo? Encierren en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta que describe el ministerio del Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo con lo estudiado en la sección previa. Por favor. Amén. El pecado de incredulidad se castiga con el juicio eterno. ¿Cómo fue? El pecado de incredulidad se castiga con el juicio eterno. Y se dice que este es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya. La incredulidad. No, yo no creo en Jesucristo, no te preocupes. Tú vas a creer. Hermano, Dios le está dando oportunidad a la raza humana para que se arrepienta. ¿Cuál es la resurrección de Cristo? Otra cosa que me llama la atención es lo siguiente. Que
Yo no he escuchado todavía un mensaje contundente y certero acerca del Mesías guerrero. Mucha gente se sorprende cuando yo digo así mismo, Cristo viene a matarles. Ay, hermano, ¿cómo usted dice eso? Sí. Te fuerte, no, Dios es misericordioso. En el Armagedón Cristo va a matar, va a despedazar a más de 200 millones de soldados de un golpe. Dice que la sangre va a correr, hermano, eso va a ser un mar de sangre. Que va a llegar Un mar de sangre total. De un golpe, más de 200 millones de soldados serán aniquilados por el Señor. Sí, así me esperaban los judíos antes, si vayan ahora. ¿Me doy a entender? Ahora viene lo que yo siempre digo. Y cuando Cristo derrota al anticristo y al falso profeta, y estos dos se han lanzado al lago de fuego, que todas estas naciones, la mayoría, que siguieron al anticristo, que aceptaron la marca de la bestia, lo cual ya Dios nos perdona, ¿para dónde van? Es para el lago de fuego, el Señor lo va a lanzar al lago de fuego. Señores, no nos equivoquemos. Él vino, lo crucificaron, lo azotaron, lo escupieron, lo humillaron, etcétera. La maldición nuestra cayó sobre él, todo lo malo cayó sobre él. Ahora él viene a imponer su justicia. Y cuando establezca el milenio, después del juicio del juicio de las naciones, que aquí viene, dice con vara de hierro. ¿Sabes lo que significa eso? Algunos estudiosos dicen que el que comience a hacer diablura en ese entonces se le va a aplicar la pena de muerte instantánea ahí mismo. El Señor no va a tolerar nada de eso, ahí mismo. Usted pecó, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Ahí mismo, dicen algunos estudiosos, te van a aplicar ahí mismo, ¡pam! Porque van a haber naciones gente que van a quedar viva y van a ser integradas al reino milenial. Y de esa gente van a venir una multitud, van a crecer, a nacer nuevas personas y van a crecer bajo el alineamiento del gobierno del Señor Jesucristo. Y aquí viene lo duro. Muchos no van a estar de acuerdo con el Señor, pero van a tener que someterse, van a estar por la autoridad del Señor. Por eso cuando Satanás es suelto, viene la rebelión. ¿Usted está entendiendo? Viendo a Jesús, para que tú veas lo malo que el hombre es. La rebelión que el hombre tiene encima. La maldad. Oye, 1000 años de pura bondad, de pura abundancia. Viendo a Jesús aquí en la tierra. Oiga. Viendo a Jesús aquí en la tierra. Es increíble. Y después, aún viendo a Jesús la abundancia, el amor, la misericordia. Y no están de acuerdo. No estamos de acuerdo contigo. Tú eres un dictador. Aún sabiendo que es Jesús. Aún sabiendo que es Jesús. Entonces el Señor dice, suelta al tipo al maldito. Tráelo para acá. Suelta al maldito porque vamos a tirárselo. Suéltalo. Y merecido estaba. Exactamente. Oye, viendo a Jesús, para que tú veas la maldad que hay. El ser humano tiene una maldad impérica, algo terrible, aterrador. Viendo a Jesús, la misericordia. Oye, la bendición de la tierra, todo, la paz. Oye, pero no van a estar de acuerdo. Van a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo. Por eso dice la palabra, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y de allá sale uno, yo Jehová. Pues el mismo Satanás era así. Oiga, pero oiga bien, viendo a Jesús, viendo la abundancia, viendo todo, porque dice la Biblia que el león va a comer hierba y el niño va a ir a la cueva de la serpiente a buscar a la serpiente para jugar con ella. Y todo eso va a ocurrir. Porque está. Y aún así se van a rebelar. Eso se va a ¿Tú te imaginas eso? Por eso se con vara de hierro. Mira el desorden que hay en este planeta Tierra. Increíble. Porque hay un grupito que lo tiene todo y los otros que se mueran de hambre. Santo Domingo, ahora mismo. La corrupción en los gobiernos. Eso no, el Señor no va a aceptar eso. Y dice la Biblia que las naciones que no suban a celebrar la fiesta en Jerusalén serán castigadas. Oiga, es con vara de hierro, con mano fuerte, porque lo necesitan. La gente está perversa. Mira todo de homosexualismo, lesbianismo, travestismo, transexualismo. Uno dice que un hombre que nació hombre, pero una mujer vive en él. Y se casan con vestido y todo. ¿Me doy a entender? Son cosas. Y tú ves la perversión y la locura que hay. Sodoma y Gomorra, varón. Entonces, se necesita mano fuerte. Se necesita mano. Y aún así se le van a revelar.
viendo todo eso. Es para que usted vea, ahí yo digo bien claro, es para que vean la maldad que hay en el corazón del ser Pero humano. aún así se arrepienten y se convierten en los que son homosexuales o las lesbianas. No, pero sí, Y queda claro. aún algo así como dentro que no se va. Definitivamente, como que Oiga, aquí, oiga, lo que quiero dar a entender es bien claro, la carne es. o lo que quiero dar a entender es esto bien claro, de que, hermanos, Dios es misericordioso, Amén. pero Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor, y que no se predica este lado de Dios, no se habla, porque la gente tiene miedo. Los mismos pastores tienen hasta miedo a predicar estos mensajes. No, porque es un mensaje de condenación. Oye, señores, mire cómo está el mundo. Hay iglesias que hay homosexuales. Oye, mire cómo, mire cómo está el mundo aquí. Aquí, por favor, mire cómo está el mundo. Y los dejan en la live. Mire cómo está el mundo. Y esto se va a poner peor. Esto es un caos. Y lo más duro está por venir. Y lo más terrible está por venir. Y los pastores lo que están predicando, yo digo que son pastores payasos. Gente payaso que tienen montado el pantomima show en los altares, en los púlpitos. Payasos lo que son. En vez de predicar al pueblo que se prepare, que Cristo viene a levantar su iglesia, para que vivamos en santidad y que se preparen, lo que están enseñando es basura del diablo. Entonces, yo no he escuchado todavía un mensaje del Mesías guerrero, porque dice varón de guerra, poderoso en batalla. Ahora sí ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Ahora viene así. Así mismo viene en plan de guerra, Ahora sí viene a barrer con todos sus enemigos. así. Que son los enemigos. Entonces yo le digo a la gente se asusta y que no es que Jesucristo viene a imponer su autoridad, viene a matarle a todos sus enemigos, viene a acabar con ellos. Viene a arrasar con todo. Viene a limpiar. Dice bien claro que no le dejará ni raíz ni rama. Esos mensajes tú no lo puedes hablar. Pero dice la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Varón de guerra, poderoso en batalla. El león de Judá. Oye, dice que los montes tiemblan ante la presencia de Dios. Imagínate tú. Se rompen la montaña. Imagínate tú. Llegó el que faltaba. No, tú no puedes predicar esa cosa porque tú sabes que la gente se van a asustar, le va a meter miedo. Bueno, pues sigue predicando engaño y te la verás con él. Llegó el que esperaba. Y ya, te la verás con él. Sigue enseñando engaño y basura del diablo. Sigue robando, no te preocupes que algún día tu robo se va a acabar. Así es. ¿Entiendes? Porque el anticristo que va a tomar todo esto. El anticristo es el que se va a quedar. ¿Me entiendes? Todo el anticristo que le va a echar mano a todo esto aquí abajo. Esto es mío todo. Entonces, en vez de preparar al pueblo y prepararse ellos, lo que están preparando al pueblo para el anticristo. Aleluya. Y mira qué fuerte la situación, que el anticristo le va a hacer guerra a Jesús. Para guerrear contra aquel que viene en el caballo blanco, contra Jesucristo. Pero el Señor lo vencerá. Amén. Porque es Señor del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya tú sabes si la cosa es fuerte. El ser humano, hermano, el ser humano tiene una maldad terrible. Entonces, dice con vara de hierro. A la fuerza de la justicia del Señor. Así, con vara de hierro, hermano, duro. Eso de robo, atraco, eso de corrupción en los gobiernos. Nada de eso. Oye, nada de eso. Equidad para todos. Así mismo, justicia y equidad para todo el mundo. Y va siempre algún grupito que no están de acuerdo. Oye, viendo la abundancia, uno va a estar de acuerdo. Entonces el Señor dice, suelten al maldito. Y el maldito sale y lo convence. Oye, dice que una gran multitud como la arena del mar rodearon van a rodear la ciudad santa. Oiga, yo me imagino a Satanás pegando gritos desde afuera. Vete del planeta. No te quieren aquí. A mí es que me quieren. Yo soy el Dios de este planeta. Yo me imagino a Satanás tirando todas esas maldiciones. Y el padre de allá, ajá, tú estás hablando. Coge fuego. ¡Fua! Lo va a consumir. Lo van a carbonizar todo. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego. Se acabó el relajo ya. Se va a acabar el relajo para ese entonces. Ahí la gente va a entender claramente. Fuego del cielo, dice, fuego del cielo lo consumió a todo. Todo.
Lo pulverizó a todo. Fuego. Los que estaban con el diablo y se... Así mismo, todo ese ejército fue pulverizado en fuego totalmente. Ay, con Dios no se juega. Ah, pues yo le estoy diciendo. Y los predicadores y los maestros, que yo no sé qué es lo que están enseñando hoy en día. Increíble, mano. Yo me puedo pensar eso. Pero mira lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Fuego, azufre todavía. Fueron a investigar la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y cogieron fragmentos de esa ciudad. Y todavía- Muestra, Sí. hermano, y todavía huele a azufre. Está fuerte eso. Y ese diluvio que pasó. Pues la gente no entiende, yo no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? La maldad, varón. Entonces, que dice, el pecado de la incredulidad se castiga con el juicio eterno. Lo dice. La segunda. La resurrección de Cristo es una prueba de la justicia. No, yo no creo que él resucitó, así dicen algunos. Yo creo en la reencarnación, oye, esa basura del diablo. Jesucristo murió y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no se pierda. Punto. Él no se reencarnó, él resucitó. Punto. Y se Amén, acabó. amén, así es. Lo creemos, sí. No, y la gente tiene. Señores, Jesucristo murió y resucitó. Tercero. Tercero, el ministerio del Espíritu Santo al mundo lo realiza. Principalmente los creyentes que testifican con su vida y testimonio verbal. Entonces tenemos que dar testimonio. Amén. ¿Cómo es que yo te estoy predicando a ti la Biblia y yo soy un delincuente acérrimo? Un delincuente con Biblia. Así. Porque hay mucha gente que van a un púlpito y tú ves que danzan y hablan en lengua y son unos delincuentazos, hermano. Sí, delincuentes. Con Biblia, hermano, demonios con Biblia en las iglesias. Y mucha persuasión. Buena palabra. Mucho verbo. Puedo dar testimonio de Mucho, eso. ¿me entiendes? Y entonces, y tú ves a la gente, óyeme, que tienen un poder tan, oiga esto, tienen un poder tan persuasivo que la gente mismo se mete la mano en el bolsillo para sacar dinero ya. Yo lo oí. Terrible. Algo espeluznante, algo aterrador, hermano. Y la gente le sigue. Tiene un poder tan diabólico, persuasivo, que la gente automáticamente comienzan a meter la mano en los bolsillos y comienzan a sacar la cartera. Y después cuando salen de ahí dicen, ¿qué fue lo que hice? Lo hipnotizaron. Terrible. Los encantan. Los hechizos. Le tiran poderes, unos poderes, no Lo duda. control mental. Entonces, hay que dar testimonio. Aleluya. Usted es cristiano, dé testimonio con su ejemplo. Si usted predica eso, viva eso. Ya estábamos hablando el sábado. ¿Me entiendes? Porque hay gente que viene y dice que no, que yo soy cristiano. Oh, sí. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre. Echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre. Hicimos milagros, Señor, en tu nombre. Profetizamos, ¿qué va a decir? Apártese de mí, maldito. Nunca lo conocí. Nunca lo conocí. No hubo una relación. Ustedes, que usted no puede, hermano, pero usted es demasiado fuerte porque usted dice algo así tan. Pero es que la Biblia lo dice claro. La verdad. 2017 años, el Señor le está dando tiempo a esta humanidad y no se arrepiente. Mira cómo hoy en día se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Iglesias de homosexuales, pastores homosexuales, transgénero, transvestis, transexuales. Viendo a Sodoma y Gomorra. Y lo peor es que tienen niños. Entonces, y tú ves que quedó homosexual. Una pareja homosexual adopta un niño. Y tú me vas a decir que Dios está de acuerdo con eso. Aló. Usted me va a decir a mí que Dios está de acuerdo con eso. No. Todo eso va en contra lo diseñado por Dios. Todo eso. Por eso dice el hombre y la mujer. Sigamos, cuarto. Esas son las tres Al hablar, correctas. Sí. Al hablar sobre el juicio, Jesús recalcó que lo merecían los pecadores. que Jesús recalcó Que lo merecían los pecadores. que los pecadores merecen qué. Castigo, el juicio. El juicio. Yo quiero leerle algo a ustedes en Romano, porque la gente piensa que uno está jugando. Gracias. Yo voy a leer el capítulo de Romano 1, versículo 18 hasta el 32. Dice así:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Oiga esto. Porque lo que Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿están leyendo conmigo? Sí. De modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Está aquí escrito. Ahí lo dice. Está aquí escrito. ¿Por qué los pastores no enseñan esto? Eso no, ¿Por qué no lo predican? Los pecadores merecen el castigo. Por eso Dios entregó a su Hijo, para salvarnos del castigo eterno. Esto es fuerte, pero esa es la realidad bíblica. Y el juicio eterno es una doctrina. Oiga bien lo que voy a decir, ponga atención a esto. El infierno es una doctrina fundamental de las Escrituras. El juicio eterno es una doctrina fundamental de las Escrituras. No se puede predicar la cruz de Cristo sin hablar del infierno, sin hablar del juicio. Vuelvo y repito. Dios es amor, pero es fuego consumidor. No nos olvidemos de eso. amén. Y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no cree en Jesús. De juicio de justicia por cuanto Jesucristo ha sido probado por el Padre porque fue al Padre. Y de juicio porque ya el diablo ha sido condenado. Entonces, mañana vamos a seguir con regeneración. Regenera, es la salvación, lo tratamos, sí. Pero vamos a seguir. Entonces, los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga. Si usted es creyente, vive en santidad conforme a las Escrituras. Viva para Dios, guárdese para Dios. Estudie la Biblia, viva como la palabra enseña.
Si usted no es cristiano, arrepiéntese de sus pecados, reciba a Cristo como Señor y Salvador y escape del juicio venidero. Cristo viene y preparémonos para el arrebatamiento. Todo creyente, toda persona que no es creyente también se puede arrepentir y se puede preparar para el arrebatamiento. Cristo viene. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos decisivos, lo cual la Biblia llama dolores de partos. Cristo viene. Que Dios se le bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendición, hermano.